Bueno, buenas noches. Mi grupo está conformado por Julio Andrés Castro Boto y la persona que está hablando en el momento, Álvaro Saume Suárez. Vamos a exponer el TAP número 5, que es el TAP que recoge todo el seminario taller de investigación número 2. Dentro de los aspectos generales del proyecto encontramos que nuestro proyecto de investigación pertenece a la línea de formulación de programas y políticas públicas. El lugar geográfico que abriga el proyecto es la Oficina de Inclusión de la Alcaldía de la Ciudad de Santa Marta y el periodo a estudiar es del 2016 al 2017. El tema de estudio es en la inclusión laboral. El título del proyecto es Consideración del cumplimiento de las normas legales en la Alcaldía de Santa Marta a través de la Oficina de Inclusión para brindar oportunidades laborales dignas para la población con discapacidad entre el año 2016 y 2017. Bueno, profe, al habla le habla el estudiante Julio Andrés Castro. La idea, cumplimiento de las normas legales que garantizan acceder al empleo público, en este caso a las personas con discapacidad. La pregunta de investigación, ¿cómo se cumplen las normas legales que garantizan acceder al empleo público para la población? Valga la redundancia. El objetivo general, mencionó uno solo, es analizar el cumplimiento de las normas legales que garantizan la inclusión y el acceso al empleo público. Las variables, los objetivos específicos son dos. Tienen como objetivo general analizar el cumplimiento de las normas legales que garantizan el acceso al empleo público, como ya mencioné de atrás. Cuenta con dos variables, que es el empleo público formal, que tiene como indicador la accesibilidad, la cohesión social. La accesibilidad tiene como objeto específico explicar la determinante si se vulneran los derechos de las personas con discapacidad. La cohesión social tiene determinar cómo la cohesión social se atribuye a las leyes y normas que garantizan los derechos humanos, en este caso, como lo venimos mencionando en el trabajo, la persona con discapacidad. La segunda variable es la inclusión que tiene como indicadores la negación y la desigualdad. La negación tiene como objetivo específico canalizar la afectación social cuando existe negación de los derechos. Desigualdad, conocer si la administración pública existen desventajas, desigualdades y condiciones. Ahora sigue el estudiante Álvaro. Bueno, profe, ahora va a hablar Álvaro Saumet. Dentro del estado de la cuestión o los antecedentes investigativos hicimos un mapa de literatura con autores por método de mapeo que ya se vio en el semestre pasado y encontramos cuatro referencias sobre las cuales basamos el estado de la cuestión. Ahora vamos a hacer la descripción de las normas que conforman el estado de la cuestión. Nuestras dos primeras tesis de grados, que son las que inician el estado de la cuestión, se asemejan cuando tocamos un punto fuerte como es la inclusión en el mercado laboral de las personas con discapacidad, que no es un problema recientemente, sino que ha transcurrido por muchos años como una manifestación de desigualdad en oportunidades y condiciones. Sus causas no solo se las atribuimos solo al Estado, sino a la inoperatividad de las empresas públicas y privadas, que en muchos casos desconocen los beneficios que podrían obtener de carácter tributario si se aplicaran y se brindaran oportunidades de contratación a este tipo de población. Estas investigaciones tratan de caracterizar los criterios de la responsabilidad social y en qué situación deben respetarse los derechos con oportunidad, así como también hacer visibles los derechos y los deberes de las personas discapacitadas, como también los beneficios que traen los diferentes sectores económicos y empresariales de acuerdo con las diferentes normas legales que existen en Colombia, a partir de las situaciones de desigualdad, falta de oportunidad y discriminación que sufren alrededor de un 82% con respecto al resto de la población en condición de discapacidad en el campo laboral, debido a que en muchas ocasiones existen factores o en la mayoría se han vulnerado sus derechos fundamentales, tales como el trabajo, el trato igualitario, la vida digna y el mínimo vital. Y se exponen marcos legales de la inclusión laboral, las ventajas que acarrea contar con personas en condición de discapacidad dentro de la planta de personal,
de las empresas o entidades de carácter público, o sea, privado. Pero se diferencia la primera tesis de grado con la segunda cuando se habla que al aceptar la diversidad en términos empresariales mejora el clima laboral, la cultura organizacional y ayuda a generar posibilidades de innovación, incentiva el compromiso laboral y aumenta la calidad de vida no solamente de las personas en situación de discapacidad, sino también las de su familia. En la tercera y la cuarta tesis de grado encontramos que en la actualidad se desvela la estrecha relación que tiene la discriminación, el género y la vinculación al mundo laboral, y se han vuelto más evidentes estos casos gracias a que las tecnologías han permitido que mediante denuncias públicas y la exposición a sucesos a través de las redes sociales con material probatorio se deslumbre o se desmaquille las vivencias que han tenido que pasar las personas pertenecientes a esta comunidad en los transcurridos durante los últimos 30 años, que han demostrado que sí existe un calvario y que existen barreras que no deberían enfrentar, que son bastante particulares, donde cada día deja al descubierto aquellas situaciones donde son víctimas de exclusión y discriminación, no solamente porque viven en situación de discapacidad, sino también por el género, el color, sus orígenes, condiciones políticas, condiciones físicas, incluso yo pregunto porque es que me asusto. Por el tipo de... Profe, ahora le habla... Bueno, profe, ahora le habla el estudiante Julio Castro. El estudiante Julio Castro, ¿sí? ¿Está escuchando bien? Sí, se escucha bien. Disculpe, profe, sino que pensé que se había ido el sonido. Bueno, profe, los cuatro estudios científicos que escogimos se asemejan y son de gran importancia para nuestra investigación. Estos estudios nos permiten dejar claro que al existir un reconocimiento integral de la ciudadanía es necesario para el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad. Los ciudadanos redistribuyen el esfuerzo permitiendo el acceso a los derechos de empleo digno para esta población. En el tercer y cuarto artículo científico, compartimos el punto de vista, el compañero y yo, que la normativa colombiana frente a la discapacidad ha tenido avances altamente significativos. No significa que sean suficientes, pero ello tiene como para beneficio de las personas cuyas discapacidades les limitan el ejercicio de sus funciones de forma regular o adecuada, según las exigencias de la sociedad, que basa su realidad o actividades diarias en personas cuyo desarrollo humano ha sido completo y sin limitaciones. De tipo visual, ya pueden ser limitaciones de tipo visual, físico, auditivo, cognitivo o intelectual, pero nos estamos basando en la discapacidad física en este trabajo de investigación. Existe una gran diferencia cuando se habla de por qué la cultura ha evolucionado hasta el punto que las personas con discapacidad de las personas con discapacidad ocupan grandes cargos dentro de la política organizacional pública, que se quiere llegar a más, y privada de Colombia, donde es reconocido que personas que poseen algún grado de discapacidad son líderes de grandes proyectos. Es algún avance muy significativo. Sin embargo, en Colombia hay un gran porcentaje de personas con discapacidad que han sido rechazados por los demás en ocasiones en especiales, en específico. Hasta por sí mismo, que eso es algo de un punto que tenemos que tener muy en cuenta, y que no acceden a programas especiales para educación y capacitación que se han creado con el fin de incluirlos socialmente como seres humanos comunes y corrientes como todos nosotros, pero con una condición que requiere mecanismos especiales de acondicionamiento. Así el compañero Álvaro. Bueno, profe, dentro del marco teórico encontramos que tenemos dos variables del objetivo general, que nuestras dos variables son la inclusión y el empleo público. A través de una de las recientes propuestas por el Pacto de la Productividad, se creó una iniciativa del gobierno, de distintas empresas y del sector público y del Banco de Desarrollo Interamericano, que dice y existe que la inclusión laboral es la razón de ser por la cual se promueve la vinculación laboral en personas con discapacidad. Esa es una referencia teórica.
y encontramos una referencia teórica del empleo público a partir del decreto 2, del artículo 2 del decreto 770 del 2005, que define el empleo público como el conjunto de funciones, tareas, responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevar a cabo con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado. Dentro del marco, encontramos el índice del marco teórico que realizamos acá. Encontramos, pues dentro del índice vamos a encontrar primero el panorama del papel de la administración pública en cuanto a lo que comprende brindar oportunidades laborales a personas con discapacidad, y en el segundo capítulo encontraremos la inclusión a los diferentes grupos de personas en situación de discapacidad, a la comunidad, del entorno laboral dentro de la administración pública. Podemos encontrar que también hicimos los avances del contenido del índice del marco teórico, revisamos y publicamos la bibliografía del marco teórico exclusivamente, y encontramos el marco normativo legal a través de nuestras dos variables. En el trabajo, a la escala internacional, encontramos las normas internacionales del trabajo, y en equidad encontramos los planes de igualdad y equidad observatorio de igualdad y equidad de género. En el nacional, la variable del trabajo encontramos el Código Sustantivo del Trabajo, y en la variable de equidad encontramos la Ley 823 del 2003 y la Ley 1496 del 2011. La idea es que se haga una explicación esquemativa de esquema normativo, ¿cierto? Entonces, dentro de las normas internacionales, como lo dijimos, las normas internacionales del trabajo son unos documentos jurídicos que poseen y fueron creados por los miembros de la OIT, a través que se unieron los gobiernos, los empleadores y los trabajadores para proclamar principios y derechos básicos en el mundo del trabajo y regular otros espacios en el mundo de manera sindical. Si bien estas normas adoptan principalmente de forma acuerdos y propuestas, la Organización Internacional del Trabajo también adopta otros instrumentos jurídicos como declaraciones y decisiones que incluyen manifiestos formales y solemnes que reafirman la importancia de que los mandantes otorgan a determinados principios y valores. Listo. También encontramos que dentro del Código Sustantivo del Trabajo encontramos algo que se llama la definición del trabajo, que el trabajo regula como el código de la actividad que se hace libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que es una persona natural, ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre se efectúe como ejecución a un entorno de trabajo. Y hay que existe un contrato por ambas partes. Encontramos que también en el artículo 9 se habla sobre la protección del trabajo, y no menos importante, encontramos que en el artículo 10 habla sobre una parte muy importante que tratamos de nuestro tema de investigación, que es la igualdad de trabajadores. Es que todos los trabajadores se traten igual ante la ley y que tengan la misma protección y garantías, y en consecuencia que sea abolida toda distinción jurídica y toda discriminación entre los trabajadores por razón de carácter intelectual o material de labor, cuya forma o retribución, salvo las excepciones establecidas por la ley. Y el artículo 11 habla sobre el derecho al trabajo y dice que toda persona tiene derecho al trabajo y goza de la libertad para escoger su profesión u oficio dentro de las normas prescritas por la Constitución y la ley. Dentro del marco... Profe, ahora le habla... profe, ahora le habla el estudiante Julio Castro. Terminando lo que dijo el compañero Álvaro, ahora iría yo al marco conceptual, los conceptos explicados. Escogimos varios, discriminación, discapacidad, dignidad humana, equidad e igualdad. La discriminación hacia las personas con discapacidad se ha dado por falta de conocimiento, especialmente de la sociedad sobre esta población, sobre esta condición. Esto ha impedido que puedan gozar de los derechos, ya sea de la salud, educación, vivienda, transporte y comunicaciones. Pero y también el trabajo, que es a lo que va dirigido nuestro proyecto de investigación. Dignidad humana. Dentro de la dignidad humana,
no, discapacidad, profe, disculpe. El término de discapacidad hace referencia a un individuo que tenga ciertas limitaciones para cumplir una serie de tareas que se le pongan. En el caso de que no camine, que tenga problemas auditivos, problemas visuales, cognitivos, etc. Sabemos que hay muchos. La dignidad humana, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. La equidad, el Estado debe promover las condiciones para que la igualdad o la equidad sea real y efectiva. Que ésta adopte medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad, en este caso la falta de empleo público. Y la igualdad implica identificar y minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación. Bueno, profe, de aquí pasaremos al TAC 4. Al TAC 4. Listo, profe. Eso encontramos las fuentes de información para el proyecto de investigación y dentro de ellas hay dos clasificaciones, las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Listo. Las fuentes primarias de nuestro trabajo de investigación fueron halladas a través de repositorios universitarios. En ellos encontramos repositorios universitarios de la Universidad FIT, de la Universidad del Valle, encontramos repositorio de la Universidad del Magdalena y nos centramos en buscar tesis de grados que al momento de leerlos pues nos generaron confianza y veracidad en la información y consideramos que son de gran importancia utilizarlas en nuestra investigación porque describen las barreras que deben enfrentar las personas en condición de discapacidad al momento de acceder al empleo público formal y la posición que ocupan las administraciones públicas al momento de promover las políticas públicas y los programas de inclusión en el mercado laboral. Y a continuación, pues en el documento presentamos las diferentes fuentes de consultas. En las fuentes secundarias, pues obviamente consisten en compilaciones de información preparada a base de fuentes primarias y en ella nos basamos en artículos científicos que también fueron consultados por la internet y estas pues son de gran importancia para nuestra investigación porque nos han permitido orientar y no perdernos de la hilaridad del tema que se está tratando de investigar. Esta nos muestra cómo la tasa de desempleo, la discriminación y la falta de inclusión laboral tiene un impacto en cuanto a la inclusión en el mercado laboral en personas en condición de discapacidad, que da pie a infracciones de normas laborales de figuras como las empresas públicas y privadas, así como también al Estado que ha dedicado esfuerzos insuficientes para superar este fenómeno y también presentamos las fuentes de consulta. Pues ahora hablaremos de las estrategias metodológicas del proyecto, pues que ya lo vimos el semestre pasado. Existen 8 criterios. Dentro de ellos encontramos el enfoque de la investigación y para realizar nuestra investigación se combinaron variables y resultados teóricos, así como datos estadísticos relacionados con la función y el cumplimiento de las normas legales por parte de la Alcaldía de Santa Marta a través de las diferentes oficinas de inclusión, ¿ya? Y la administración pública, incluyendo sus funciones de manera descentralizada. Dentro del diseño de la investigación es por temporalidad y se hace de manera evolutiva porque se estudia el papel del desempeño de la Oficina de Inclusión de la Administración Distrital de la Alcaldía de la Ciudad de Santa Marta dentro de un periodo que comprende entre los años 2016 y 2017. El tipo de investigación es aplicada porque en ella se desarrolla investigación buscando describir y demostrar la realidad que viven las personas en condición de discapacidad al padecer oportunidades por inoperancia o porque no existe dentro de la oficina de inclusión
políticas públicas que garanticen acciones de contratación a este tipo de población. Bueno, profe, al habla le sigue el estudiante Julio Castro. El nivel de investigación y por qué lo escogimos, creo que es importante conocer que existen muy pocas políticas de implementación para las personas con discapacidad. Cogimos de objeto de estudio la ciudad de Santa Marta, ya que en la cual residimos el compañero Álvaro y yo, y notamos cierta, ¿cómo lo digo? O sea, cierta cierta inactitud hacia esta población, ya que vemos en la mayoría de veces personas con discapacidad en el empleo informal, vemos muy pocos en las entidades públicas, la alcaldía, vemos muy pocas personas con discapacidad laborando dentro de ellas mismas. Las técnicas e instrumentos de recolección de información, encuestas de los conocidos y varias personas más, a través de cuestionarios y tipos de preguntas cerradas y abiertas, que nos permite recolectar la información que necesitamos. También usamos entrevistas con las personas con discapacidad, para conocer la situación, qué han hecho para entrar al mercado laboral, qué respuestas les han dado. Entonces todo eso venimos investigando. Dentro del estudio de caso, estudiaremos a profundidad 2 o más casos de estos fenómenos que abarca la funcionalidad en virtud del papel fundamental que poseen las administraciones públicas cuando se trata de inclusión y equidad a poblaciones con marginalidad, como la discapacidad. Bueno, profe, esto sería... y el marco operativo, usamos, comprendiendo la explicación de este trabajo de investigación, se van a medir las variables mediante el análisis de información recolectada y expuesta. 1, resultados esperados. Se presentan los productos concretos y tangibles que se esperan obtener. Guía nos proporciona la exposición y formulación del problema de identificación científica, incluyendo la identificación de las causas, motivos o circunstancias que permiten que la población con discapacidad no entre al mercado laboral. Ilustración de la situación problemática. En esta se presenta una ilustración de la situación problemática que se aborda en el proyecto de investigación, justificación de la investigación. Se explica por qué es importante realizar la investigación y qué beneficios puede aportar a la empresa o entidad, que en este caso sería la entidad pública. Aportes de la investigación. Simbolizamos los aportes concretos o palpables que este proyecto de investigación beneficiaría a la alcaldía, al Estado o organización en este caso. Bueno, siendo más, muchas gracias. Queremos